Bendiciones, bendiciones. Con ustedes su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre, comparto con cada uno de ustedes, de los que me siguen por las redes sociales, por Facebook, Instagram, YouTube, de poder llevar una buena noticia, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a este mundo que está a espaldas de Dios, que está en delitos y pecados, en tristeza, aflicción, dolor, enfermedad. Somos nosotros los que hemos aceptado el llamado de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo poder llevar el Evangelio de Cristo. En esta ocasión, en esta oportunidad, quiero compartir un tema muy importante, el cual he llamado Compartiendo Esperanza en Tiempos de Crisis. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 17 en adelante. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El Evangelio de Lucas, como el de Marco, Mateo, Juan, los evangelios, los escritores, pudieron plasmar en las Sagradas Escrituras que Jesús andaba por las aldeas, andaba por los pueblos, y que una gran multitud de gente le seguía, gente que estaban atormentada, gente que estaban afligida, que estaban enfermas, de todas partes lo seguían para ser sanados por nuestro Señor Jesucristo, porque ellos decían que poder salía de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por eso quiero compartir con cada uno de ustedes esta preciosa palabra del Señor. Y he titulado Jesucristo libera a los afligidos. Jesucristo iba por las aldeas, por los pueblos, para liberar a los afligidos. ¿Y qué es una aflicción? Una aflicción es una angustia, inquietud, molestia, preocupación, sufrimiento, tristeza, entre otros. Había mucha gente que seguía a Jesús porque tenían una angustia, porque tenían inquietudes, porque sentían molestia, porque tenían preocupaciones, sufrimiento y tristeza y muchas otras cosas. En estos tiempos muchas personas andan en tristeza, en dolores, en sufrimiento, en preocupaciones. Y ha llegado el momento de que sea Jesucristo el que te pueda liberar a ti de la aflicción. Que sea Jesucristo quien pueda traer sanidad a tu familia. Que sea nuestro Señor Jesucristo el que pueda traer sanidad y salvación para tu familia, para tu pueblo, para tu nación. Pero necesitas acercarte a Él. Necesitas buscar del poder de Jesucristo. Así como esta gente en ese tiempo, en el contexto histórico del que habla Lucas, muchas personas buscaban a Jesús, lo seguían por los pueblos, por las aldeas, porque sabían que algo, un poder glorioso, un poder grande salía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Cristo no se trata de una religión. El Evangelio de Cristo no se trata de que tú te metas en una iglesia y te vuelvas un religioso. No, a Jesucristo te anda buscando es para librarte de tu preocupación, para librarte de tu aflicción, para librarte de la enfermedad, de la tristeza, del dolor. Pero necesita a Jesús que tú te le puedas acercar a Él. Por eso quiero compartir con cada uno de ustedes que hay esperanza en tiempos de crisis, y esta esperanza se llama Jesucristo. Esta esperanza se llama que tú tengas una relación, que tú puedas tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede librarte de la aflicción. Él es el único que puede libertarte del problema, de la angustia, de la dificultad que tú puedas estar viviendo. Es el único que puede traer paz
el único que puede traer salvación, el único que puede traer tranquilidad a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, a tu nación. El único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Muchas personas andan buscando solucionar sus problemas en el dinero. Muchas personas andan buscando solucionar el problema en cualquier otra cosa que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la aflicción es una angustia, es una inquietud, es una molestia, una preocupación, un sufrimiento y una tristeza. Y el único que puede sacarte de esa aflicción se llama Jesucristo. Por eso que en esta oportunidad quiero hablar de 3 pasos que toda persona debe hacer para que Jesucristo te libere de la aflicción. Primer paso que tú debes hacer para que Jesucristo te libere de la aflicción es reconocer con humildad tu propia condición. Debes reconocer con humildad tu propia condición. ¿Y qué es humildad? La humildad es una virtud contraria a la soberbia. La humildad es una virtud contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, debemos reconocer con humildad cuál es nuestra condición. ¿En qué condición nos encontramos nosotros? ¿En qué condición de pecado? ¿En qué condición podemos encontrarnos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo? Y debemos aceptar con humildad esa condición. Acercarnos a Jesús con toda humildad y no acercarnos con soberbia, con prepotencia, sino acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y decir: aquí estoy, Jesús. Haz conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. No conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que yo deseo, no, sino que sea conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Tienes que acercarte al Señor Jesucristo reconociendo con humildad tu condición de pecador, tu condición de débil, porque todos somos débiles en esta carne. El único que nos puede fortalecer en la carne, en la naturaleza humana, se llama Jesucristo, y es a través del Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo de Dios pueda estar en nuestras vidas, tenemos que llegar a Jesucristo primeramente y reconocerlo como nuestro Salvador, reconocerlo como nuestra esperanza, reconocerlo como nuestro único suficiente Salvador, para que el Espíritu Santo de Dios pueda venir a ayudarnos en nuestras debilidades. Pero debemos reconocer primeramente nuestra condición con humildad. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 2. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra. Escuche bien. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. ¿Qué hizo de que Jesús pusiera su mano y le dijera: yo quiero sanarte? Primeramente, este hombre de una enfermedad leprosa se postró de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló delante de nuestro Señor Jesucristo. Reconoció con humillación, reconoció con humildad que el único que lo podía sanar de la lepra se llama Jesucristo. Él reconoció con humildad, se postró de rodillas y le dijo: Señor, si quieres, sáname. Señor, si quieres, libértame de esta enfermedad de lepra. Y Jesús le dijo: yo quiero. Y le puso la mano al enfermo, y el enfermo fue sanado de aquella lepra. Si tú quieres recibir sanidad, si nosotros queremos recibir un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con humildad en la condición en la que estemos.
Reconocer con humildad y decir, Señor, este problema que yo estoy viviendo, este problema por el que yo estoy pasando, no lo puedo resolver yo mismo, no lo puedo resolver por mi propia fuerza. Reconozco con humildad y te entrego esta condición delante de tu presencia para que tú puedas hacer un gran milagro. Esa es la única manera de que Jesucristo te pueda librar de la aflicción. Reconocer con humildad tu condición. Dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 7, versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes pues, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi sierva será sana. Mi sierva será sana, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y mis órdenes, y al otro, ve y viene, y mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sana a la sierva que había estado enferma. Fíjense que este centurión, un hombre bajo autoridad, un hombre que estaba en eminencia, reconoció con humildad su condición, que el único que podía sanar a su sierva, que el único que podía traer paz y salvación a su casa era el Señor Jesucristo. Y le dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo soy hombre que está bajo autoridad. Y le digo a mi siervo, ve, y él va. Y le doy órdenes a mi siervo, y haz esto y haz esto otro, y ellos lo hacen. Solamente tú di la palabra y mi sierva será sana. Y dice Jesús que miró a la gente que le seguía y le dijo, no he visto tanta fe en Israel como este siervo. Y le dice a su siervo, vayan que esa muchacha, esa sierva ha sido sanada. Porque este hombre, este centurión, un hombre de autoridad, de rango, que podía tener una prepotencia, que podía tener una altivez por el rango que tenía, con humildad reconoció su condición. Y dijo, el único que puede sanar a mi sierva, el único que puede traer sanidad a mi casa se llama Jesucristo. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo por medio del canal de YouTube, por Facebook, por Instagram, te invito que para que puedas salir de esa aflicción, para que puedas salir de la angustia, de la preocupación, del sufrimiento, del problema en el que tú puedas estar viviendo, debes acercarte a Jesús con humildad y reconocer tu condición. Reconocer el problema en el que estás, reconocer la aflicción en la que estás y decir, Señor Jesús, haz algo por mí. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, hazme libre de este problema. Señor Jesucristo, libértame de mi aflicción. Porque para eso nos ha llamado el Señor Jesucristo, para traer esperanza, para traerle esperanza a esta gente que está viviendo en crisis, que está viviendo en angustia, en preocupación. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús me pudo libertar a mí de mi aflicción, de mi condición de pecador, así puede hacerlo Dios contigo. Así puede hacerlo Dios, tu mujer que me escuchas, lo puede hacer con tu hijo, con tus hijos, con tu hija, con tu matrimonio. Mi hogar estaba acabado, sumergido en el problema de las drogas, en el problema del alcohol, hace 14 años en la delincuencia, pero el único que pudo libertar a mi familia de la aflicción de las drogas y del alcohol fue nuestro Señor Jesucristo, porque con humildad pude reconocer mi condición de pecador y me acerqué a Él y dije, Señor, hazme libre. Libértame de las drogas, libértame del alcohol, de la delincuencia. Y hoy por hoy, 14 años, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los afligidos, a los que están en angustia, metiéndome dentro de las cárceles, llevando la palabra del Señor, en los barrios, compartiendo el evangelio, porque para eso nos ha llamado Jesucristo. Segundo paso,
Segundo paso que debemos hacer, que deben hacer para que Jesucristo te libere de la aflicción, clamar a Dios. Ya reconociste con humildad tu condición. Ahora te queda clamar a Dios. Ahora nos queda es buscar la presencia de Dios. Debemos clamar, debemos orar, debemos buscar su presencia. Debemos instalar una relación con Él, una intimidad con Él. Debemos hablar con nuestro Señor. Y esto lo podemos hacer es a través de hacer un clamor, de hacer una oración, de buscar su presencia, para que Jesucristo pueda libertarnos de la aflicción, de la preocupación y del problema. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas y hermosas que tú no conoces. Fíjense lo que le dice Dios al profeta Jeremías. Y Jeremías lo plasma en las Sagradas Escrituras. Y hoy Dios nos lo recuerda. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas y hermosas que tú no conoces. Hay cosas hermosas. Hay cosas ocultas que están en el Señor. Pero como no clamamos, como no oramos, como no suplicamos la presencia de Dios en nuestras vidas, no va a poder ser revelada, no va a ser iluminada a nosotros. Y son cosas hermosas, cosas bellas que están en el Señor. Hoy, después de 14 años que he clamado, que he buscado su presencia, Dios me ha mostrado cosas ocultas que yo no sabía. Me ha mostrado cosas hermosas que yo no sabía. Cosas en las cuales yo ni pensaba que tenía las habilidades y las capacidades de poder hacerlo. Pero cuando empecé a clamar al Señor Jesús, Él me empezó a liberar de la aflicción, me empezó a liberar de la preocupación, de la angustia. Porque empecé a clamarle a Él, empecé a buscar su presencia. Entonces, para que Jesucristo te libere de la aflicción, tienes que clamar a Dios. Y Él te va a mostrar cosas ocultas, cosas hermosas que tú no sabes, que tú no conoces. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Tenemos que pedirle a Dios y Él nos los dará conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Buscad y hallaréis. Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos en oración, en clamor, en súplica, en ruego, vamos a hallar. Llamad y se os abrirá. Tenemos que llamar para que Dios pueda abrir las puertas del cielo y puedan venir bendiciones sobre nuestras vidas. Tú, mujer que me escuchas, tú, padre de familia que me estás viendo, debes buscar la presencia de Dios. Debes llamar al Señor Jesucristo para que Él pueda libertarte de la aflicción, para que Él pueda libertarte de la preocupación, de la angustia, de la enfermedad, de la tristeza, del dolor. Es el único que puede traer salvación para tu familia. Es el único que puede traer salvación a un pueblo, a una nación, a una familia, a un hogar. Porque todo aquel que pide, recibe. Sigue diciendo Jesús, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Oh, qué maravilloso es Jesús. Cada día me enamoro más de su palabra. Y eso es lo que yo quiero con cada uno de ustedes, que me puedan seguir por las redes sociales. El único que transforma las vidas se llama Jesucristo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Busca, llama, toca, para que Jesucristo te abra, para que Jesucristo te oiga, para que Jesucristo te abra las puertas de las bendiciones y te saque de la aflicción, te saque de la enfermedad, te saque de la preocupación y te abra las puertas del cielo para que lluevan lluvias de bendiciones sobre tu familia, sobre tu casa. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 47 en adelante, dice:
Y oyendo que era Jesús Nazareo, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, escuche bien, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús y respondió. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense este ciego, el ciego Bartimeo. ¿Qué pensaba el ciego Bartimeo que ese día Jesús de Nazaret pasaba por Jericó? Y él escuchó el alboroto, escuchó el escándalo y preguntó: ¿qué pasa? Y le dijeron: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y Bartimeo dijo: hoy es mi momento. Bartimeo dijo: hoy es mi día. Y empezó a clamar, empezó a dar voces, a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo mandaban a callarse, muchos le decían: cállate. Pero él clamaba con toda su fuerza, con todo su corazón: Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice las Escrituras que Jesús se detuvo y escuchó al ciego Bartimeo clamando y le dijo: tráiganmelo. Quizás cuántas personas te han dicho: ¿para qué clamas? Quizás cuántas personas te han dicho: ¿para qué vas a la iglesia? Pero no escuches a ese tipo de personas. Sé como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo quería salir de esa aflicción. El ciego Bartimeo quería salir de esa preocupación, de esa angustia. Y ese día: hoy es mi día. Y no se dejó robar la bendición, sino que clamó. Y se cumple la palabra: pide y se os dará, llama y se abrirá, toca y encontrarás. No te canses de clamar, no te canses de buscar la presencia de Dios. Si tu hijo está en droga, sigue clamando por tu hijo. Si tu familia, tu hogar está destruido y piensas que ya no hay esperanza, déjame decirte que aquí está Jesucristo para traer esperanza para tu familia, para traer restauración a tu hogar. Dios pudo traer restauración a mi familia. Dios pudo restaurar a mi hogar, y hoy en día disfruto de un hogar bendecido, de un hogar lleno de paz, lleno de amor, lleno de esperanza, porque alguien se levantó y clamó y daba voces diciendo: Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesucristo se detuvo y nos libertó de la aflicción. Y como Jesús nos libertó de la aflicción, así queremos que Jesucristo te liberte a ti de la aflicción, del problema, de la preocupación. Simplemente clama, simplemente busca la presencia del Señor y serás libertada de la aflicción. Tercer paso para que Jesucristo te liberte de la aflicción: creer en el poder de Dios. Debes creer en el poder de Dios. Ya reconociste con humildad tu condición. Segundo, empezaste a clamar, a orar, a buscar la presencia de Dios. Ahora tercero, te toca creer en el poder de Dios. Te toca creer en el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo podía decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación y vida eterna. Debes creer al poder de Dios. Debes creer al poder del Evangelio de Jesucristo. No es una religión, es un poder de salvación, es un poder de amor, es un poder de fe, de justicia, de misericordia. Pero debes creer en el poder de Dios.
Debes creer de que Jesucristo puede libertarte de la aflicción, de la preocupación, de la enfermedad. Debes creer que Dios tiene el poder absoluto para sacarte del problema en el que tú puedas estar viviendo. Por eso quiero compartir contigo que me ves, que me escuchas. Jesucristo te puede libertar de la aflicción, pero debes reconocer con el poder de Dios. Debes reconocer el poder del Evangelio. No debes avergonzarte del Evangelio. Debes avanzar, caminar, creyendo en el poder de Dios, caminando en el poder de Dios. Segunda a los Corintios 4:5 nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Te predicamos un evangelio de poder. Te predicamos un evangelio que Jesucristo es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No predicamos un evangelio de nosotros mismos, sino que predicamos un evangelio de poder. Un evangelio que el Señor Jesucristo pudo morir en la cruz del Calvario para llevar tus aflicciones, para llevar tus preocupaciones, para llevarse las enfermedades, tu pecado a la cruz del Calvario, dejarla crucificada, morir y bajar la parte más baja, llevando cautiva la cautividad y subir para traer el don de la salvación, el don de la vida eterna. Al tercer día resucitó de entre los muertos para traer salvación, para traer vida eterna, para traer paz, gozo, esperanza, misericordia y salvación para ti y para mí. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de la palabra del Señor. Busca su presencia para que Jesucristo pueda liberarte de la aflicción. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas que me ven, que me escuchan, para que Jesucristo te pueda libertar de la aflicción, número 1, primer paso, debes reconocer con humildad tu condición. Número 2, debes clamar a Dios. Debes buscarlo en oración, ruego, súplica. Número 3, debes creer en el poder de Dios. Debes creer en el poder del Evangelio de Jesucristo. Quien se despide es su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Sin antes decirle que si necesitas una oración, si necesitas que ore por ti, ahí están mi número de WhatsApp acá en Venezuela. Está mi correo electrónico por Instagram o por Facebook. Puedes comunicarte. Y yo con mucho gozo, con mucho contentamiento, estaré orando por ti. Te estaré dando consejos. Me despido y que la paz de Cristo pueda reinar en tu corazón, en tu familia, en todo tu ser. Bendiciones, bendiciones.